Poco antes de las 9 de la mañana, tiempo de México, comenzó a circular la versión de que Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, había sido detenido en Málaga, España. Después se desencadenaron los hechos. ¿Tiene información de que Emilio Lozoya ha sido detenido? Ninguna, Ciro. No tengo ninguna información. Vamos a tratar de comunicarnos con él. Ya yo lo sabría, pero no tengo ninguna información. Ya nos cayó a todos la noticia también de que al parecer detuvieron a Emilio Lozoya en España. Si tiene también algún comentario. Bueno, miren, es muy interesante el tema, ya lo esperaba yo, lo de los 2,000 millones. Al gobierno, de que todos ayudemos para sacar adelante a nuestro país. Vamos a esperarnos. Es que hay muchos temas. Mañana no va a haber exposición mañana. Está detenido en este momento en España Emilio Lozoya. Así es. Después de un largo peregrinaje por toda Europa y con la orden de aprehensión que nosotros tuvimos aquí de un juez y con el apoyo fundamental de Interpol, y en este caso específico yo lo quiero hacer público, de la policía española. ¿Lo detiene la policía española? Española, sí señor. En este momento lo que va a ocurrir es que ya queda sujeto ya al proceso de extradición y vamos a todo el procedimiento legal que esto significa. Cayó como balde de agua fría, pero bueno, ni modo, así es esto, ¿no? Habrá que ver qué decide su defendido, Emilio Lozoya, sí, claro. Si allanar la tradición o combatirla. Pues bueno, es decisión de él, ¿no? Buenas noches. La Fiscalía General de la República acusa a Emilio Lozoya de 3 delitos: asociación delictuosa, operaciones con recurso de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, y cohecho. Los 3 delitos serían por presuntamente recibir sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Además, hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se presentarán al menos 2 denuncias, otras 2 denuncias por defraudación fiscal. Emilio Lozoya está preso en la comisaría de Marbella. En las próximas horas lo van a llevar ante un juez en esa ciudad. En unas horas, a las 3 de la mañana, tiempo de México, 10 de la mañana, tiempo de España, se llevará a cabo vía videoconferencia la primera audiencia de Emilio Lozoya. En esta audiencia, con un juez en Madrid, se va a definir qué es lo que se va a definir mañana, si la detención de Lozoya fue legal. El juez además le va a preguntar si desea decir algo sobre su situación y si desea nombrar ahí mismo a su abogado o a sus abogados. De acuerdo con información confirmada por Imagen Noticias, serán dos abogados españoles quienes lo defiendan o quienes estén con él mañana. Los 2 están viajando en este momento de Madrid a Marbella. Hubo muchas reacciones, muchas reacciones, ya que, como vimos al inicio del programa, pues la noticia nos la confirmó el fiscal general de la República por ahí de las 9:20 de la mañana. Una de las reacciones que llamó mucho la atención fue la del expresidente Felipe Calderón. Tuiteó: es de reconocerse
la detención del exdirector de Pemex. El hecho sí abona a la lucha contra la corrupción, más allá de discursos o de diferencias políticas. Ojalá el proceso se lleve a cabo con apego a derecho. Bueno, pero los que no reaccionaron fueron otra vez sus excompañeros. No lo hizo el presidente Peña Nieto, no lo hizo el exsecretario de Gobernación Osorio Chong, el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, el ex procurador Alberto Beltrán, no lo hicieron. Vamos a regresar a ese tema al final del programa. Y no lo hicieron, quizá, porque están celebrando la caída de Emilio Lozoya. Hay que recordar que en algún momento el abogado de Emilio Lozoya nos dijo que Emilio Lozoya los quería delatar a todos ellos. Bueno, llegamos a media semana y siguen 12 escuelas cerradas en la UNAM a causa de las protestas de las mujeres para que se atiendan sus denuncias por la violencia. Hoy, por cierto, hubo tensión, empujones, golpes en 2 escuelas entre paristas, padres y alumnos que pues ya quieren regresar a clases. Esto ocurrió hoy en el CCH Sur y en la Prepa 8. Dispuestos a reabrir las instalaciones del CCH Sur, tomadas desde hace una semana, un grupo de estudiantes acompañados de sus padres llegaron al plantel a las 11 de la mañana. Su objetivo era ingresar y realizar una mesa de diálogo con los paristas para que entregaran las instalaciones. A la 1 de la tarde, finalmente, los estudiantes pudieron ingresar, pero solos. Eran alrededor de 200 alumnos. Pero afuera los padres seguían inconformes por no poder entrar. Algunos incluso llegaron cargando pinzas cortacadenas. Pero fue el rumor de que adentro había un enfrentamiento lo que los hizo entrar en pánico. Finalmente lograron pasar. Con la ayuda de un grupo de estudiantes entraron al estacionamiento, donde sus hijos intentaban negociar. Los empujones empezaron cuando un grupo de alumnos intentó abrir una de las 4 puertas bloqueadas por los paristas. Entre padres también empezaron a pelear. Unos estaban a favor del paro y otros en contra. El diálogo entre estudiantes se rompió, pero una vez adentro, los alumnos que están en contra del paro intentaron liberar la escuela y los enfrentamientos continuaron, hasta el punto en el que uno de los padres que apoyaban a los paristas se fue detenido, acusado por una estudiante de haberla golpeado. Al no lograr abrir las puertas, tanto padres de familia como estudiantes se retiraron después de 6 horas. Prometieron regresar a entablar una mesa de diálogo donde todos puedan participar. Esta noche, el CCH Sur continúa en paro. ¿Cuánto cuesta entrar aquí? Mucho esfuerzo para que los pagos no dejen de estudiar. La Prepa 8 no llevaba ni 4 horas reabierta cuando llegó de nuevo un grupo de encapuchados a querer cerrar la escuela, solo que ahora no les resultó tan fácil. Un grupo mayoritario de alumnos y padres de familia se opusieron al cierre. Definitivamente no estamos de acuerdo. Desprestigian a la universidad. Y aunque se determinó en una reunión entre los estudiantes y directivos que ya no se irían a paro, la decisión tampoco se respetó. Durante un par de horas, los padres de familia intentaron entrar, pero no se les permitió.
Después de esto, se realizó una segunda asamblea donde se acordó que serán ellos, con apoyo de Seguridad UNAM, quienes resguardarán la escuela para que los encapuchados no regresen a tomarla. Son menores para una cosa, pero para otra cosa no son menores. Dejen estudiar. Dos ejemplos de cómo siguen las cosas en la universidad. Lo hemos dicho aquí, algunas de estas escuelas llevan más de 3 meses tomadas y así están las instalaciones. Algunas ya fueron entregadas, en otras no hay fecha de entrega, pero por lo pronto algunas de estas escuelas quedaron en estas condiciones. El largo, desgastante paro en la UNAM. Hoy, por cierto, el Consejo Universitario aprobó de manera unánime reformar la legislación universitaria para que la violencia de género sea una causa grave, aplicable a toda la comunidad, a maestros, directivos, trabajadores y alumnos. La violencia de género será castigada con la expulsión o con el despido. Hablando de violencia contra las mujeres, anoche informamos sobre el caso de una mujer quien fue detenida y enviada a una cárcel de hombres en Zacatecas. Ahí fue violada por los presos. Hoy sabemos que esta mujer se llama Brenda y que durante 3 semanas, no 2 meses, como había dicho la autoridad ayer, sino fueron 3 semanas, porque así lo ordenó un juez, estuvo en la cárcel de hombres del municipio de Calera. Desde el momento en el que la Secretaría de Seguridad Pública conoció que a una cárcel distrital había ingresado una mujer, hizo las solicitudes necesarias y el papeleo correspondiente para que se procediera con el traslado al Cerezo Femenil de Cieneguillas. Este proceso tardó aproximadamente 3 semanas, sin embargo, sí reiterarte que desde que se conoció que se encontraba una mujer en una cárcel distrital, se hizo todo lo posible para que fuera trasladada de inmediato al Cerezo Femenil de Cieneguillas. ¿Y qué ha dicho el juez? ¿Cómo es posible esta historia? Un juez manda a una mujer a una cárcel de hombres. ¿Qué ha dicho el Poder Judicial de Zacatecas? Hasta esta noche nada. Mañana vamos a tener más sobre este caso. Y bueno, precisamente, y quizá por casos como estos, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, entregó hoy a los senadores una propuesta, un proyecto de reformas al Poder Judicial. El ministro Saldívar estuvo en Palacio Nacional en la conferencia mañanera al lado del presidente. Las propuestas de reforma que entregó están dirigidas principalmente a combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual. Más tarde, ya en el edificio de la Corte, el ministro Saldívar dijo esto. Estoy seguro que se aprobará una reforma judicial que genere en la realidad y no en el discurso una diferencia en la vida de las personas que sufren abuso, atropellos y discriminación todos los días. Son los cambios principales que se proponen desde el Poder Judicial para esta reforma: que en las escuelas de formación de jueces los jueces participen como formadores y evaluadores, que haya gente externa al Poder Judicial. Se plantea también fortalecer la Defensoría Pública para que haya más y mejores abogados de oficio, apoyando sobre todo a la gente de menos recursos. Y se plantea establecer como regla la paridad de género en toda la carrera judicial, entre otras cosas. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que este paquete de reformas se podría aprobar
por acuerdo de todos los partidos en este periodo de sesiones, es decir, antes de que termine abril. En otras cosas, el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, insistió en que un grupo criminal que opera en Oaxaca fue el que incitó a pobladores a protestar ayer contra elementos de la Fuerza Civil y la Guardia Nacional en Ciudad Isla. Según el secretario Cisneros, los que se manifestaron ni siquiera eran de ese municipio. Las imágenes que presentamos aquí anoche. Otra persona, bueno, de fuego, hay detonaciones por parte de Fuerza Civil. El motivo es esconderse a veces tras civiles y les digo que algunos de ellos que iban a este lugar ni siquiera sabía que iban. Las cartulinas que llevaban estos señores, ya habíamos nosotros detenido algunas desde un día anterior, que las habían estado haciendo en algunos domicilios. Tenemos ubicados los domicilios donde los estaban haciendo. Tenemos ubicadas una persona también, por lo menos su nombre, estamos también investigando dónde está, que estuvo amenazando a los taxistas de que se presentaran en ese lugar y si no se presentaban, iban a proceder contra ellos. Déjame decirte que también estuvieron reclutando algunos comunicadores de algunas de las regiones cercanas a Isla para llevarlos a filmar. Soy de la prensa, jefe. No me puedes agredir, no me puedes agredir. No me puedes agredir. Estoy transmitiendo en vivo. Y lo que quizás no esperaban es que tuviéramos fuerza coordinada con Marina, con Sedena, con Guardia Nacional y que tuviéramos helicópteros en la zona. Y bueno, pues yo creo que se dieron cuenta que este tipo de actos vandálicos en Veracruz no lo vamos a permitir. Agentes ministeriales y policías de la Ciudad de México detuvieron a un supuesto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo ligan con aquel caso de Plaza Arts. El presunto orquestador de este atentado en el restaurante Junán de Plaza Arts fue Carlos Fernando Huerta Núñez, alias El Viejón, exagente judicial de la Ciudad de México, también identificado por las autoridades como operador del cártel Jalisco Nueva Generación. Presuntamente bajo sus órdenes, el 24 de julio pasado, una célula de sicarios entrenada por él montó un distractor afuera de la Plaza Arts para atraer la atención de la policía. Mientras en el interior del restaurante Junán, Esperanza Gutiérrez y Mauricio Irán Suárez pasaban como comensales, ubicando a sus víctimas, los israelíes Benjamín Yeshurun Suchi y Alona Zulay. El Viejón supuestamente habría dado la señal de ataque y se habría encargado de ocultar a la célula de sicarios que lograron escapar. Hoy, Carlos Fernando Huerta Núñez fue detenido por elementos de la Policía de Investigación y de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en una casa de seguridad en la colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, donde se le decomisó 1 kilo de cocaína y 3 armas. Sin embargo, eso no sería todo. A 19 minutos de distancia, en un cateo simultáneo a otro domicilio relacionado con Huerta Núñez, en la colonia San Mateo Tlaltenango, Coajimalpa, fue descubierto todo un arsenal. 14 armas largas, un lanzagranadas, 10 armas cortas, cartuchos y cargadores de distintos calibres. Armas que presuntamente Carlos Fernando Huerta Núñez utiliza en el reclutamiento de nuevos sicarios para el cártel Jalisco Nueva Generación y para mantener el control de la venta y distribución de narcóticos en las alcaldías Álvaro Obregón y Coajimalpa. Este hombre, Carlos Fernando Huerta, quien le dicen El Viejón, es el tercer detenido por el ataque en la Plaza Arts, caso en el que no ha quedado, todavía sigue sin quedar claro cuál fue el móvil de aquel doble homicidio. Y sobre la historia a la que le hemos dado particular seguimiento esta semana, hoy Excelsior publicó como nota principal la edición de hoy. Ahí la tienen. Telra recibió 5,000 millones de pesos, regresó solo
2,000. Dinero que venía del Infonavit. Ese dinero era la indemnización que pagó el Infonavit por los contratos que le canceló a Telra, fue la reparación a Telra en 2017. Los 2,000 millones de pesos que entregó son los que el lunes mostró el fiscal, ahí está la imagen, el fiscal Gertz al gobierno, el presidente López Obrador, dinero que se dijo se va a usar como premio del sorteo conmemorativo del avión presidencial. Hoy le preguntaron al presidente López Obrador sobre los 2,000 millones. Nos dio mucho gusto recuperar el dinero y que es, desde luego, muy probable que recuperemos más. No es una cosa juzgada, es un adelanto. Es muy probable que recuperemos más. Mañana nosotros tendremos más información sobre este caso. El presidente Trump no se cansa de felicitar a México. Una felicitación más. Hoy expresó la felicitación número 46 desde junio, cuando México endureció su política migratoria con los centroamericanos. Well, we're doing very well on our southern border. We're doing incredibly well. We built over 100 miles now. It's substantially more than that of wall. Very powerful wall. Great protection. We have great protection with our military. We've been dealing also with Mexico. Mexico has 27,000 soldiers on our southern border, and they've been great. Just set another record. As you saw, the numbers have come way down in terms of people coming through our border. Way down. They're going to be very low. Ustedes han visto una a una las 46 felicitaciones de Donald Trump. Seguramente también son un récord en la historia mundial de la política mundial de felicitaciones de un presidente a un gobierno. Lo que hace Trump con el gobierno mexicano por la reducción de migrantes centroamericanos. Acciones que además hoy resaltó el canciller Marcelo Ebrard. El canciller se presentó en la mañanera, mostró un video donde se ven pues, las condiciones de las estaciones migratorias y el trato que reciben los migrantes. Por las imágenes se podría pensar que las estaciones migratorias parecen hoteles pues, que les gustan, de 2, de 3, si no es que de 4 estrellas. Los migrantes se ven contentos, hay juegos infantiles, hay comida, hay medicina, limpieza. Lo cierto es que las organizaciones civiles y los diputados que sí han entrado a estas estaciones migratorias dicen que la situación es muy distinta. Por cierto, el canciller Ebrard presumió las cifras que presentamos anoche, las detenciones de migrantes que cruzan ilegalmente desde México, esas que pasaron de 144,000 en mayo a solo 36,000 en enero. Es decir, en 8 meses México consiguió reducir en 75% la migración ilegal, la que entra a Estados Unidos, 75%. Le preguntaron sobre esta cifra al diputado Porfirio Muñoz Ledo. Esto respondió. Me parece una declaración casi injuriosa para el país, que anuncie que el 75%, contra la Constitución también, que anuncie que el 75% de la migración es un horror. Está confesando que la factura que cobró es muy alta. Es vergonzoso. No es un título de orgullo, sino una confesión penosa. Otra crítica de Porfirio Muñoz Ledo a la política migratoria de México. Más temprano, Marcelo Ebrard dijo que respeta a Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué más tenemos, Cristal? Uno de los presuntos autores materiales del ataque con ácido a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, identificado como Rubicel H., declaró ante las autoridades que fue el exdiputado Juan Antonio Vera quien le dio la instrucción de atacar a la joven de 26 años a cambio de 30,000 pesos. Rubicel y su papá Ponciano, también detenido por estos hechos, trabajaron como albañiles en los negocios del ex legislador, actualmente prófugo. Mencionaron a 2 implicados más. Uno de ellos es el hijo del exdiputado, también
también prófugo, quien les dio toda la información para que perpetraran el ataque contra María Elena, a quien por cierto no conocían. El fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, lamentó la filtración de la información a la prensa, aunque reconoció que los involucrados en el caso tienen acceso a las carpetas de investigación. Y a propósito de temas de violencia contra mujeres, aquí le hemos hablado del caso de Ingrid Escamilla, la joven quien fue asesinada por su pareja en la colonia Vallejo, en la Ciudad de México. En redes sociales ya preparan más protestas para exigir justicia por este asesinato. El viernes, colectivos de feministas se manifestarán a las 6 de la mañana en Palacio Nacional. Al mediodía irán a las instalaciones del periódico Reforma y a las 6 de la tarde a la prensa. Esto para protestar en contra de la difusión de las fotos del cuerpo de Ingrid. Esta vez me parece que fue excesivo, fue una ofensa no solamente a la familia, no solamente a las mujeres que ni muertas nos respetan, ¿no? Sino fue una ofensa a la sociedad, ¿no? Me parece que esto no podemos permitirlo. Usuarios de redes sociales iniciaron un movimiento para que se publiquen fotos bonitas con el nombre de Ingrid Escamilla y así evitar que los curiosos encuentren las imágenes de sus restos. Por la mañana en Orizaba, una pipa de doble remolque cargada de sosa cáustica intentó ganarle el paso al tren y fue embestida. Por precaución, bomberos y protección civil desalojaron escuelas y casas cercanas. La circulación en la zona donde se encuentra la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana fue totalmente cerrada durante casi 5 horas, mientras personal de la empresa Isquiza, propietarios de la pipa y especialistas en manejo de químicos revisaron la unidad para descartar que hubiera alguna fuga de sosa cáustica. Las autoridades no reportaron personas lesionadas o intoxicadas. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. En México, quien tiene un empleo formal, es decir, uno registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, está en la gloria laboral. Tienes seguridad médica, créditos para vivienda y la posibilidad de tener un fondo de pensiones. Ha sido malísimo los datos de empleo registrados al Seguro Social. Se da a conocer que entre enero, es decir, ya dentro de esta administración del año pasado y enero de este año, solo creció 1.6% el empleo formal. Es decir, prácticamente nada, en concordancia con la recesión o desaceleración o atonía o como le quieras llamar de la economía. Si lo vemos en enero contra enero, cae 27% en la creación de empleos. Si lo ves como empleos de enero, David, es el peor número de los últimos 5 años. En fin, la gente no puede, o sea, si no tienes un empleo formal, no tienes posibilidad de tener crédito. Si no tienes posibilidad de tener crédito, olvídate de casa, olvídate de coche, olvídate de refrigerador, de estufa y de bienestar para tu familia. Eso es lo que se tiene que atender, no otras cosas. Fundamentalmente, ¿cómo se le hace para que la economía comience a crecer y el empleo formal comience a recuperarse? Señales y señales de economía. Estamos señalando, ¿dónde está el programa de infraestructura? ¿Quién sabe? ¿Dónde están las señales para que la economía? ¿Quién sabe? No están, Ciro. Y este es el dato. El peor enero en materia de creación de empleos de los últimos 5 años. 27% menos gente se contrató. Y ahora no le pueden echar la culpa a diciembre ni a nada más. ¿No vas a decir nada de Lozoya, de la Cena, nada de eso? Pues de Lozoya que ojalá pague lo que debe y cumpla ante la justicia lo que debe. Vamos a ver qué es que... De la Cena que ojalá sea muy rica. ¿De la Cena qué? Que ojalá sea muy rico. Sí. Hayan cenado porque ya terminó. Porque luego llegas, o sea, ¿nunca te ha pasado que de repente ves la cuenta de la cena que pagaste y dijiste, hijo, ni se ve tan rico? Así es. Bueno, remátala, David. Como se lo dijo el padre del análisis superior en su momento, Napoleón Gómez Urrutia le hizo lo que el viento a Juárez a las empresas de subcontratación. Las van a regular. Lo que proponía Napoleón Gómez Urrutia era decir, como hay facturas falsas, prohibamos facturar. Ahora las van a regular. Y qué bueno, porque el empleo formal, ya lo decíamos, es lo que importa. Durísimo golpe el de hoy para el peñanietismo, el más duro desde la derrota electoral de julio de 2018. Y más allá de preguntar si la caída de Emilio Lozoya es el final o apenas el comienzo de las desgracias de ese grupo gobernante, la pregunta una vez más es, ¿y en dónde está el peñanietismo?
Emilio Lozoya no merecía siquiera un tuit sobrio, formal, como el que escribió Felipe Calderón. Un tuit cliché que pidiera, por decir algo, respetar la presunción de inocencia. Por eso la duda más bien es si los peñanetistas no destaparon o en este momento no están destapando champaña para celebrar la caída de uno de los suyos, que desde hace tiempo dejó de serlo. La caída de alguien que fue suyo y amagó con denunciarlos. Desgracia doble la de Emilio Lozoya. Cayó preso y nadie más allá de sus padres y abogados, derramó una lágrima por él.